Este video presenta un caso criminal delicado que involucra a menores. Se ha eliminado parte del contenido violento o explícito para cumplir con las políticas de contenido de YouTube. Se recomienda discreción al espectador. We are talking to the biological mother of a little girl police say was beaten to death. The crime has shocked the upstate as so many are heartbroken to learn the details of 3-year-old Victoria Rose's death. Ariel and Jerry Robinson are now charged with homicide by child abuse. Hoy les traemos un documental de crimen real sobre el caso de Victoria Rose Smith, una historia que conmocionó al estado de Carolina del Sur, donde la cuestión de la responsabilidad recae tanto en los cuidadores como en el sistema de protección infantil. El 14 de enero de 2021, en el estado de Carolina del Sur, una llamada de emergencia dio inicio a un caso que sacudió a toda la nación. Victoria Rose Smith, de 3 años, quien alguna vez fue vista como el símbolo de una historia de adopción feliz, fue llevada al hospital inconsciente y con múltiples signos de un trauma físico severo. Cuando la policía comenzó su investigación, la verdad dejó a todos sin palabras. Las marcas en el cuerpo de Victoria no provenían de un accidente. La autopsia confirmó que había fallecido debido a lesiones extensas en múltiples áreas de su cuerpo, consistentes con signos de maltrato prolongado. Los expertos médicos afirmaron que el patrón de sus heridas indicaba impactos físicos repetidos a lo largo del tiempo. Y la persona responsable de esta tragedia no era una desconocida, sino su madre adoptiva, una ex ganadora del programa de telerrealidad Worst Cooks in America, en lo que se suponía que sería un hogar lleno de amor. Victoria soportó un dolor que ningún niño debería enfrentar jamás. Una tragedia que expuso una aterradora falla dentro del sistema de protección infantil en Estados Unidos. You have an emergency. Our daughter is unresponsive. She's drunk a lot of water. We're trying to pump, like, CPR to get out. What address are you at? Well, I'll get you over to EMS. Don't hang up. Cuando la policía irrumpió, encontraron a una niña de 3 años, Victoria Rose Smith, yaciendo inmóvil. Su cuerpo estaba cubierto de lesiones y moretones. Apenas unas horas después, su pequeño corazón dejó de latir para siempre. Victoria, un diminuto ángel que acababa de ser adoptado, debería haber tenido un hogar lleno de amor, un nuevo comienzo en la vida. Pero trágicamente, el mismo lugar al que ella llamaba hogar se convirtió en el sitio de su muerte prematura. Lo que conmocionó aún más a la nación fue que los padres adoptivos de Victoria no eran desconocidos. Ariel Robinson, una mujer alguna vez vista sonriendo en televisión, ganadora del programa Worst Cooks in America de Food Network, alguien que enseñó a Estados Unidos a cocinar y proclamaba en voz alta su amor por los niños. Este es un documental de True Crime sobre el desgarrador caso de la niña de 3 años, Victoria Rose Smith, un caso que sacudió a todo Estados Unidos, especialmente porque la sospechosa era una mujer que había aparecido en televisión. ¿Cómo pudo una niña de 3 años ser entregada a manos de una familia capaz de un abuso tan severo? El 27 de marzo de 2017, los primeros llantos de Victoria Rose Smith llenaron una habitación de hospital en Greenville, Carolina del Sur. La pequeña niña de mejillas regordetas estaba acurrucada en los brazos de su madre, Cassie, durmiendo plácidamente tras su primer viaje al mundo. A su lado, su padre,
Bradley se inclinaba para contemplar a la madre y a la hija, con los ojos llenos de felicidad. En ese momento, toda la familia parecía detenerse, como si el mundo entero girara alrededor de este ángel recién nacido. Victoria era la tercera hija de la familia. Sus dos hermanos mayores, Jaden y Colton, desde el primer instante, la vieron como un regalo invaluable. Los tres rápidamente se convirtieron en un trío inseparable. Jaden y Colton eran vistos a menudo turnándose para sostener a su hermanita, mientras Victoria se reía, con sus ojos brillantes chispeando mientras sus hermanos la molestaban juguetonamente. En sus primeros años, ella era el centro de cada abrazo, de cada beso de buenas noches y de cada sueño tranquilo que la familia Smith atesoraba. Victoria comenzó su vida en un mundo rebosante de amor. Pero era más que un pequeño ángel en su familia. Era un recordatorio de la fragilidad de la infancia, una advertencia de que incluso un niño que recién ha comenzado a cantar y reír, aún necesita la protección y el cuidado completo de los adultos. Un vecino aún recuerda a la pequeña niña de rizos castaños apretados corriendo por el césped, sus pequeñas piernas sin detenerse mientras saltaba y jugaba. Cada mañana podía escuchar la risa de Victoria resonando desde el otro lado de la cerca. Le encantaba jugar a perseguir a las mariposas, y cada vez que fallaba, se dejaba caer sobre el césped y reía a carcajadas. Al verla, parecía como si todo el vecindario se iluminara. Una maestra de preescolar recordó que Victoria siempre llevaba su muñeca favorita a clase, abrazándola fuertemente como a una amiga querida. Cuando otros niños peleaban por los juguetes, Victoria generalmente era la primera en intervenir, extender su mano y decir, «Está bien, juguemos juntos». Había una ternura en sus ojos que rara vez veía en una niña de 3 años. Victoria era como un pequeño rayo de luz, suficiente para hacer que todo el salón se sintiera más cálido. Esos recuerdos fugaces pero vívidos dejaron a todos los que conocieron a Victoria de acuerdo en que ella era más que una simple niña. Era un alma inocente, un verdadero pequeño ángel que alguna vez vivió y hizo del mundo un lugar más brillante y hermoso simplemente con su sonrisa. En sus primeros años, Victoria Rose Smith creció en el cálido abrazo de sus padres biológicos, Bradley y Cassie, junto a sus 2 hermanos mayores, Jaden y Colton. Su pequeño hogar en Greenville estaba lejos de ser lujoso, pero siempre estaba lleno de la risa de 3 niños. Cada mañana, Cassie abrazaba a su hija, peinando suavemente su fino y sedoso cabello mientras le cantaba dulces nanas. La pequeña Victoria levantaba sus manos regordetas, tomaba los dedos de su madre y sonreía como si comprendiera cada melodía familiar. Sus 2 hermanos mayores, Jaden y Colton, atesoraban a su hermana menor. Jaden a menudo construía castillos de Lego y colocaba a Victoria en el centro, llamándola mi princesa. A Colton le encantaba empujarla en el viejo columpio del patio trasero, y cada vez que Victoria estallaba en risas, todo el jardín parecía iluminarse. Incluso los vecinos recordaban la imagen de la niña de mejillas regordetas y ojos oscuros y brillantes, corriendo tras sus hermanos, cayéndose al suelo y levantándose nuevamente con una amplia sonrisa. Por las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, Bradley se sentaba en el sofá, colocando a Victoria en su regazo, jugando a avión mientras imitaba la voz de Spider-Man para hacerla reír.
Cassie preparaba suavemente su cama, extendiendo su manta favorita de flores rosas. Antes de dormir, Victoria nunca olvidaba abrazar y besar a sus padres y hermanos, susurrando en silencio las palabras familiares. Te quiero. Para la familia, Victoria era más que la hija menor. Era una pequeña luz que unía a todos, trayendo calidez y ternura que hacían que todo el hogar se sintiera completo. Pero entonces, como en tantas otras tragedias familiares, comenzaron a aparecer grietas silenciosas. Los padres biológicos de Victoria, Bradley y Cassie, se hundieron cada vez más en problemas financieros, conflictos matrimoniales y consumo de sustancias. Registros posteriores mostraron rastros de estimulantes en la sangre de ambos. Esta inestabilidad transformó gradualmente el hogar, antes lleno de risas, en un lugar de discusiones y lágrimas. Cuando Victoria tenía poco más de 2 años, la Agencia de Bienestar Infantil de Carolina del Sur se vio obligada a intervenir. Se tomó la decisión. Sería colocada en una familia temporal de acogida. Fue un momento desgarrador para sus hermanos mayores, que nunca imaginaron que llegaría un día en que tendrían que separarse de su hermanita. Un vecino recordó aquella mañana. Victoria lloraba, abrazando el cuello de su madre, sin querer irse. Cassie también lloraba, pero no había nada que pudiera hacer. Es una imagen que nunca olvidaré. La decisión estaba tomada. Los niños tendrían que dejar a sus padres biológicos. Firma los papeles, le dijeron los trabajadores sociales a Cassie. Encontraremos una buena familia para tu hija, más estable, con mejores recursos. Tus hijos recibirán mejor cuidado. Cassie miró a Victoria, una pequeña regordeta con grandes ojos brillantes, y su corazón se sintió como si se rompiera. ¿Cómo podía dejar ir a este diminuto milagro? ¿Cómo podía separarse de ambos hijos? Pero el sistema dejó pocas opciones. Advertían que si Cassie no firmaba la renuncia voluntaria, el caso iría a los tribunales. En ese escenario, corría el riesgo de perder sus derechos parentales de forma permanente, sin posibilidad de reunificación. Con las manos temblorosas, Cassie firmó el papel, creyendo que solo era un contratiempo temporal. Pero, en verdad, fue el momento que puso a Victoria en el camino hacia un nuevo hogar, uno que más tarde se convertiría en una pesadilla viviente. Tras salir de los brazos de sus padres biológicos, Victoria y sus 2 hermanos mayores fueron colocados en el hogar de la familia West, una familia de acogida experimentada que había pasado años cuidando a niños provenientes de circunstancias difíciles. Para ellos, esto no era solo una responsabilidad, sino una misión. Los miembros de la familia West, involucrados durante mucho tiempo en el cuidado de acogida, se convirtieron en un apoyo emocional para los 3 hermanos. En este hogar, Victoria era como una pequeña flor cuidada con amor. Floreció, convirtiéndose en la pequeña princesa a los ojos de todos los que la conocieron. Los días que pasó allí fueron el período más breve pero más hermoso de su vida tras el caos anterior. Amaba el juego sin fin, abrazando su muñeca, apilando bloques hasta que se caían, para luego correr inmediatamente a reclamar un coche de juguete de su hermano, todo acompañado de risa pura. Victoria no necesitaba elegir, podía jugar con todo a la vez, y su energía iluminaba toda la habitación. Una cuidadora recordó más tarde. Victoria tenía unos ojos que podían sonreír.
Cuando entraba en una habitación, la atmósfera cambiaba. Era tan pequeña, y aún así hacía que los adultos se sintieran más ligeros, más protectores. Con la familia West, Victoria tuvo una oportunidad, un momento fugaz para vivir verdaderamente como una niña, feliz, inocente y amada incondicionalmente. A medida que crecía, era evidente que encarnaba a una verdadera pequeña princesa. Le encantaba todo lo brillante y encantador. Cada mañana, su madre de acogida la ayudaba a escoger un vestido con delicados encajes y ataba su cabello con un lazo rosa. Victoria giraba frente al espejo, con las mejillas sonrojadas, sonriendo como si hubiera salido de un cuento de hadas. Las festividades eran momentos que Victoria esperaba con ansias. En Navidad, colgaba emocionada un adorno rojo en el árbol y corría a mostrárselo a sus hermanos. En Pascua, llevaba una pequeña canasta, brincando para encontrar huevos, gritando de alegría al ver el primero que encontraba. Incluso los paseos por el vecindario hacían brillar sus ojos, simplemente porque tomaba de la mano a sus hermanos, corriendo y riendo juntos. Los cumpleaños de Victoria se convirtieron en celebraciones en el hogar de los West. Se sentaba frente a un pastel cubierto de chocolate, aplaudiendo mientras todos cantaban «Feliz cumpleaños». Cuando se apagaba la vela, Victoria aplaudía, con los ojos brillando no solo por el pastel, sino porque sabía, todo el día era solo para ella. Victoria tenía un amor particular por la comida. En cada comida, siempre era la última en levantarse de la mesa, saboreando cada bocado, charlando y riendo mientras comía. Para Victoria, la comida era más que alimento, era alegría, un momento de conexión familiar. Nadie podría haber imaginado que este hábito inocente más tarde sería retorcido como un pretexto para una tragedia desgarradora. Durante este tiempo, Cassie, su madre biológica, todavía tenía permitido visitarla. Las reuniones a menudo se realizaban en parques o centros de acogida. Victoria veía a su madre desde lejos y corría, extendiendo sus pequeñas manos. Cassie la abrazaba fuertemente, con lágrimas cayendo, mientras escuchaba a su hija hablar sobre muñecas y sus hermanos. Con el apoyo adecuado, Cassie podría haber empezado de nuevo. Pero el sistema tenía otros planes. En la primavera de 2020, los servicios sociales tomaron la decisión perfecta en papel: transferir a Victoria y a sus dos hermanos a una familia permanente. Ariel Robinson, profesora de música con una maestría de Clemson. Jerry Robinson, un hombre tranquilo, considerado responsable. Se ofrecieron como voluntarios para cuidar a los 3 niños. Para los trabajadores sociales, era la colocación ideal. Pero para la familia West, que alguna vez había escuchado la risa alegre de Victoria en el patio, la había visto sentada durante horas apilando bloques, limpiado pastel de cumpleaños de sus mejillas. La decisión se sentía como una pesadilla continua. Sabían que los niños eran felices y estaban seguros. Pero en el sistema de acogida, raramente se consideran los deseos de los niños. Y Victoria, la pequeña princesa, fue arrancada de los brazos del amor. En marzo de 2020, Victoria y sus 2 hermanos fueron trasladados a una casa en Selwood Circle en Simpsonville, Carolina del Sur. Ariel Robinson abrió la puerta con una sonrisa radiante. La joven mujer negra, carismática y elocuente, a menudo se describía a sí misma como una estrella en ascenso, comediante,
locutora de radio e incluso futura personalidad de televisión. Los 3 niños de acogida entraron en este hogar como parte de su plan: construir una familia grande y feliz y promover la imagen perfecta de sí misma. Jerry Austin Robinson, su esposo más reservado, se encontraba detrás de ella. Parecía ser un hombre tranquilo y reservado que asentía con cada decisión que Ariel tomaba. Los primeros meses parecían no diferir de un cuento de hadas. Ariel publicaba con frecuencia fotos en las redes sociales. Toda la familia reunida en la sala, salidas al parque, sonrisas radiantes por doquier. En esas imágenes, Victoria aún mostraba su familiar expresión alegre. Se apoyaba en su madre de acogida, con los ojos bien abiertos, llenos de confianza, creyendo que aquel sería un verdadero hogar. El punto culminante de esta ilusión llegó en agosto de 2020. Ariel participa en el programa de telerrealidad Worst Cooks in America en Food Network. Con su personalidad extrovertida y su humor, conquistó al público y finalmente reclamó la victoria. Y la ganadora de Worst Cooks in America es, ¡oh Dios mío!, Ariel, anunció el presentador. Ariel saltó de alegría, abrazando a sus compañeros de equipo, mientras en casa, Victoria y sus hermanos eran mostrados en las redes sociales como parte de la familia ganadora. Ariel se llevó el premio de $25,000 estadounidenses y lo usó como prueba de que la familia Robinson era el modelo de la perfección. And the winner of Worst Cooks in America is Ari! Oh my God! Last year, Ariel appeared in the 20th season of Worst Cooks in America and took home the top prize of $25,000, saying she was going to use it to help her family of 7. I wanted to win this money so much for them, to give them a better life. The win made her a local celebrity in her town of Simpsonville. En entrevistas, Ariel Robinson frecuentemente se jactaba de lo feliz que estaba de ser madre de 5 hijos. Para los trabajadores sociales, esto parecía una garantía de que habían colocado a los niños en el hogar adecuado. Sin embargo, detrás de esta imagen perfecta comenzaron a surgir extrañas contradicciones. En un podcast, Ariel dijo entre lágrimas que las noticias sobre abuso infantil la entristecían. En las redes sociales, afirmaba que su familia era un modelo de igualdad. Los niños negros son tratados igual que los niños blancos. Pero durante una presentación de comedia stand-up, entre risas y luces del escenario, Ariel hizo un escalofriante chiste sobre golpear a un niño en la garganta. El público se rió, tratándolo como humor negro. Nadie podría haber imaginado que, más adelante, este comentario se convertiría en un presagio sombrío de lo que realmente ocurría tras las puertas cerradas del hogar Robinson. I said, well, you know, if Mama came by to help at Target, you ain't gonna get her. I said, well, let's get a girl doll. So I said, okay, we can do that. So we go to the pound. We're looking at the dolls. We see one doll. She looked like she just had puppies, stomach all stretched out. A mess. They want this doll. So the vet said, well, don't worry, her stomach could go back down over time. If not, we can have surgery to make it flat again. You want me to have plastic surgery on my dog? So this dog can get a tummy tuck, meanwhile I'm still walking around looking like I just had puppies. I don't think so. That's not how that works. That's not. So the dog lasted for a little while. They kept going on about this sister, so I was like, we really want a sister. So now we're going through this adoption process. So we're trying to adopt a baby girl, and the social worker, you know, they have to come over and, you know, see that you're not too crazy to adopt. And so the whole way she's coming over, I'm telling my husband, I said, you know what?
We should have locked the other two up in cages because if she meet them two, ain't no way they gonna give us enough. She gets there, it's too late. They upstairs hollering and screaming. Where the moms at? Where the moms at? Okay, yeah, y'all don't like y'all kids either. So they upstairs hollering and screaming and going on. You know, you get to that mommy level and you like, you done had it. So I forget this woman is in my face. So I turn around, yell upstairs, shut up, I come in there and punch you in your throat. Turn back around, and she's looking at me the same way y'all looking at me. It's a game, you know. I push them, they push me. We got approved. Yeah, we gonna have her by December, yeah. Ariel había condenado alguna vez el abuso infantil en un podcast, pero cuando subía al escenario, hacía bromas sobre castigar físicamente a un niño. En ese momento, nadie conectaba estos dos lados opuestos de la misma persona. Luego, en el otoño de 2020, comenzaron a aparecer pequeñas señales de advertencia, la mayoría pasadas por alto. En las fotos de la familia feliz que publicaba, Victoria se veía diferente. Su sonrisa ya no era inocente sino forzada. Sus mejillas regordetas habían desaparecido, reemplazadas por un rostro claramente demacrado. Algunas fotos mostraban marcas sospechosas en sus muñecas. A veces, un ojo mostraba un leve moretón. En otras imágenes, aparecían ligeras manchas rojas en su cuello. Sin embargo, todo esto era fugaz, perdido entre la serie de imágenes brillantes que retrataban a una familia perfecta. Y, como en muchas tragedias, nadie se dio cuenta de la verdad que se desplegaba lentamente ante sus ojos. La pandemia de COVID-19 se convirtió en un velo dañino. Los servicios sociales PAEDS se vieron obligados a cambiar a visitas en línea a través de pantallas. Para Ariel, era la cobertura perfecta. Más tarde, un trabajador social testificó que no vieron señales preocupantes. En realidad, nadie entró realmente en la casa Robinson para verificar nada. Las revisiones que podrían haber salvado a Victoria fueron reemplazadas por unos pocos asentimientos frente a una cámara web. Mientras tanto, para el invierno, los cambios en Victoria ya no podían ocultarse. Había perdido peso de manera notable. Su rostro estaba hundido y sus ojos ya no brillaban con alegría. Se volvió silenciosa, retraída y cautelosa en cada movimiento. La otrora vivaz pequeña princesa se estaba convirtiendo en una niña que vivía con miedo prolongado. Cualquiera que haya trabajado con niños podría reconocer estos como signos graves de abuso. Sin embargo, nadie tomó medidas. Se acercaba el 19 de enero de 2021, el día oficial de la adopción, y a Victoria le quedaba menos de un mes. Mañana del 13 de enero de 2021. La familia Robinson, como de costumbre, se preparaba para ir a la iglesia. Los adultos estaban ocupados, llegando tarde y estresados. La única opción era dejar que los niños desayunaran rápidamente en el coche. Mientras el SUV estaba en movimiento, Victoria Taz, de 3 años, se sentaba en el asiento trasero. Comía en pequeños bocados, intentando comportarse perfectamente, sin derramar, sin ensuciar, sin hacer nada mal. Pero el coche se sacudió y su pequeño estómago no lo soportó. Vomitó. El líquido se derramó sobre su vestido, ensuciando su ropa. Para un niño, esto era solo un accidente. Pero para Ariel, fue un error. En la iglesia, en el baño de mujeres,
Los testigos presenciaron una escena que nunca olvidarían. Ariel estaba frente al lavabo, tensa, frotando el pequeño vestido para limpiarlo. Cerca, Victoria estaba solo con ropa ligera, sus hombros temblando por el frío, su pequeño cuerpo encogido. Una feligresa preguntó en voz baja: ¿Está bien? ¿Está enferma? Ariel respondió con una sonrisa forzada: No, solo comió demasiado y se hizo vomitar. Es culpa suya. Otro testigo escuchó a Ariel inclinarse y decirle a la niña temblorosa: Oh, frío, ¿eh? Los niños que no obedecen tienen que lidiar con esto. En una iglesia llena de gente, entre adultos vestidos con sus mejores galas dominicales, una niña de 3 años estaba temblando de vergüenza y miedo, y nadie hizo nada. Después del servicio, la familia regresó a casa. Ariel salió a hacer la compra, dejando a Jerry solo con los niños. Jerry llevó a Victoria al baño. Al quitarle la ropa, vio un moretón grande y oscuro en su espalda baja. La marca era tan evidente que no podía ignorarse. Pero Jerry no preguntó. No buscó una explicación. Este debería haber sido el momento en que un adulto podía proteger a un niño vulnerable, llamar al 911, llamar a un médico, exigir la verdad a su esposa. Pero Jerry no hizo nada. Simplemente la bañó como si el moretón nunca hubiera existido, y luego la acostó. La marca en la espalda de Victoria era más que una marca en la piel. Era un grito silencioso de ayuda, una súplica de auxilio de una niña de 3 años. Jerry lo vio, pero decidió mirar hacia otro lado. En la mañana del 14 de enero, la atmósfera en el hogar Robinson parecía normal. Los 2 niños mayores fueron llevados a la escuela, dejando a Victoria sola en manos de las mismas personas que se suponía debían protegerla. Jerry preparó el desayuno, unos simples panqueques, y luego salió a atender el jardín. Mientras tanto, en la cocina, Victoria se sentaba en la mesa, frente a Ariel. Comía despacio, masticando cuidadosamente cada bocado, como cualquier otra niña de 3 años. Pero para Ariel, esa lentitud era un crimen. Su voz comenzó a subir. La cuchara cayó haciendo ruido sobre la mesa. Luego llegaron los gritos duros. Jerry, afuera en el jardín, escuchó todo. Escuchó a su esposa gritar: «¡Come más rápido!». Escuchó los sollozos de Victoria, seguidos de los sonidos caóticos que resonaban desde dentro de la casa. Pasó una hora durante la cual un adulto escuchó a una niña de 3 años sufrir en silencio y continuó atendiendo su jardín. Cuando Jerry finalmente entró, la escena frente a él lo paralizó. Ariel estaba junto a Victoria, llena de ira. La pequeña yacía en el suelo, su diminuto cuerpo débil, casi sin vida. Su respiración era superficial, sus ojos vidriosos. «Te has pasado», dijo Jerry. Eso fue todo lo que dijo. En lugar de llamar a una ambulancia, llevaron a Victoria al baño, sumergiéndola en agua tibia con sales de Epsom, esperando que la hinchazón disminuyera. Jerry condujo a la farmacia a comprar medicina para la fiebre infantil, mientras Ariel permanecía en casa, observando a la niña en estado crítico. En la cama, Victoria susurró sus últimas palabras al hombre en quien aún confiaba como papá. «Te quiero, papá». Jerry respondió: «Yo también te quiero. Te prometo que esto nunca volverá a pasar». Esas fueron las últimas palabras que Victoria Rose Smith escuchó
antes de que su pequeño corazón dejara de latir. Alrededor de las 2 de la tarde, una llamada de emergencia llegó al despacho 911 del condado de Greenville. La voz de Jerry Robinson sonó por la línea, urgente pero sin pánico. You have an emergency. Our daughter is unresponsive. She's drunk a lot of water. We're trying to pump CPR to get out. What address are you at? Sam, I'll get you over to EMS. Don't hang up. EMS and fire, what's the address of your emergency? Okay. And the phone number you're calling me from? Is anyone there tested positive for COVID-19 or had a high-risk exposure to COVID-19 positive patient? No. Tell me exactly what happened. Our 3-year-old daughter's choking on water right now. Your 3-year-old daughter is what? Choking on water right now. We need help immediately. Okay. We'll get help on the way. Okay. Jerry respondió de manera vacilante, incluso dudosa en ocasiones, mientras Ariel se situaba detrás de él, intercalando que Victoria se había atragantado con agua. Sus relatos no coincidían, pero el despachador no tenía tiempo para cuestionarlos. Se despachó una ambulancia de inmediato, 2:16 de la tarde. Los primeros respondedores llegaron al hogar en Selwood Circle. La escena los dejó atónitos. En la cama yacía una niña pequeña, inconsciente. El cuerpo de Victoria mostraba múltiples marcas sospechosas en la espalda, abdomen y piernas. Un ojo estaba hinchado y se mezclaban lesiones antiguas y recientes. Un médico susurró: «Dios mío, esto no es un accidente normal». Los primeros respondedores iniciaron atención de emergencia. Luego llevaron a Victoria a toda prisa en la ambulancia rumbo al Prisma Health Greenville Memorial Hospital. En el lugar, los bomberos ya habían alertado a la policía por sospecha de abuso infantil severo y solicitado una orden de protección de emergencia. En el hospital, el personal médico trabajó incansablemente para reanimar y mantener la vida de Victoria. Realizaron procedimientos de emergencia, tratando de restaurar su frágil respiración. Pero los resultados del examen dejaron a todos impactados y con el corazón roto. Victoria había sufrido lesiones internas graves, del tipo que típicamente se ven solo en colisiones de gran magnitud. Para una niña de 3 años, solo había una explicación: abuso violento extremo. 5:05 de la tarde, 14 de enero de 2021. Los médicos confirmaron que Victoria Rose Smith no había sobrevivido. The victim died later that day. Judge, an autopsy was conducted by Dr. Michael Ward, Chief Medical Examiner for Greenville County. Dr. Ward determined that Tori died from multiple blunt force trauma and that the manner of death was homicide. After leaving the autopsy, law enforcement went to Bethel Elementary School, spoke to the principal about Tori's biological 7-year-old brother, that this defendant had claimed caused injuries to Tori, and the principal described him as a happy, smaller child with no outward signs of physical abuse towards anyone. La pequeña princesa que amaba el color rosa y los Kiss. La niña de 3 años que alguna vez mandaba a sus hermanos mayores en travesuras juguetonas y compartía su amor con todos. Murió en los brazos de su madre de acogida, en el mismo hogar que se suponía sería el lugar más seguro y lleno de amor para ella. En el laboratorio forense de Greenville, los expertos comenzaron su trabajo, y lo documentado en el informe dejó incluso a los profesionales más experimentados estupefactos. El pequeño cuerpo de Victoria mostraba múltiples marcas sospechosas que indicaban traumas repetidos. Aparecían moretones en numerosos lugares,
desde su espalda y abdomen hasta sus brazos y piernas, con lesiones antiguas y recientes superpuestas. Todas las evidencias apuntaban a que esto no era un incidente aislado, sino un patrón prolongado de abuso. La causa de la muerte se determinó como violencia física severa. Se convirtió en víctima de una mujer que alguna vez había ganado un concurso de cocina y proclamaba públicamente su amor por los niños. Cuando se difundió esta información, la comunidad de Greenville y la nación quedaron conmocionadas. La gente se preguntaba cómo una niña, que había sido colocada en cuidado de acogida con el objetivo de una vida mejor, pudo sufrir tanto en el mismo hogar considerado el más seguro. El 19 de enero de 2021, apenas 5 días después del fallecimiento de Victoria, la policía de Greenville anunció los arrestos de Ariel y Jerry Robinson. El cargo: abuso infantil fatal. La irónica tragedia era que este día se suponía que se completarían los papeles finales de adopción. En lugar de convertirse en los padres legales de Victoria, fueron conducidos a la cárcel. La noticia se difundió como una onda de choque. Ariel Robinson no era un hombre desconocido. Apenas unos meses antes, había ganado el programa de telerrealidad Worst Cooks in America en Food Network, llevándose un premio de $25,000 estadounidenses. En televisión, se la retrataba como una madre divertida, una mujer fuerte que hablaba frecuentemente de su amor por los niños. Ahora, ese mismo nombre estaba vinculado a la presunta muerte de su hija de acogida. Food Network retiró inmediatamente la temporada que incluía a Ariel de todas las plataformas de streaming. Los medios se llenaron de imágenes contrastantes: Ariel sonriendo, levantando su trofeo, y Ariel con ropa de prisión, tensa, frente a la cámara de la autoridad. Tras el arresto, cuando la policía comenzó a interrogarla sobre las marcas sospechosas en el cuerpo de Victoria, Ariel estaba lista con explicaciones. Ella se magulla muy fácilmente. Tiene la piel sensible, dijo Ariel a los investigadores. Su hermano la empujó mientras jugaban. Él tiene problemas emocionales y está en terapia. El público quedó conmocionado. Los residentes de Greenville se reunieron para dejar peluches y rosas frente al hogar donde Victoria pasó sus últimos días. Las redes sociales se llenaron de comentarios expresando dolor e indignación. Cuando su abogado le preguntó cómo era tener a Tori, de 3 años, en casa, se emocionó mucho. Llorando, Robinson dijo que Tori era una niña perfecta y muy fácil de tratar. Robinson afirmó que nunca vio moretones en el cuerpo de Tori hasta más tarde, y se le saltaron las lágrimas al describirla como su mini yo. Intentó culpar al hermano de 7 años de Tori. ¿Qué demonios? Mi mente no puede asimilar la depravación del asesinato de esta niña. Absolutamente atroz. De acuerdo, no puedo comprender esto. Simplemente no tiene ninguna justificación. No puedo olvidar la cara de Tori. Solo que la veo con esas trenzas cada vez, recuerdo haber visto lo que parecían moretones en las fotos que se publicaron. La madre de acogida se veía realmente malvada en su foto policial. Una excusa patética de ser humano. Descansa en paz, pequeña. Cuando su abogado le preguntó cómo era tener a Tori, de 3 años, en casa, se emocionó mucho, llorando. Robinson dijo que Tori era una niña perfecta y muy fácil de tratar. Robinson afirmó
que nunca vio moretones en el cuerpo de Tori hasta más tarde, y se puso a llorar al describirla como su mini yo. Intentó culpar al hermano de 7 años de Tori. ¡Qué demonios! Mi mente no puede asimilar la depravación del asesinato de esta niña, absolutamente atroz. De acuerdo, no puedo comprender esto. Simplemente no tiene justificación. Para muchos. El caso de Victoria Rose Smith no fue solo una tragedia personal, sino también una advertencia clara dirigida al sistema de acogida y adopción de Carolina del Sur. Cassie, la madre biológica de Victoria, no se enteró de la muerte de su hija mediante una llamada oficial, lo vio en la televisión. Encendió las noticias de la noche y vio la historia de una niña de 3 años que había muerto en el hogar de sus padres de acogida. Inmediatamente, un instinto profundo la golpeó. El nombre no se mencionó, pero los ojos en las imágenes borrosas, demasiado familiares. Temblando, Cassie tomó el teléfono y llamó a los servicios sociales. ¿Es mi hija? ¿Es Victoria? Al otro lado, un trabajador respondió con frialdad. No estamos obligados a proporcionarle esa información. Y la llamada terminó. Cuando la familia finalmente vio las fotos oficiales publicadas por la prensa, apenas podían creer lo que veían. La niña robusta y vibrante, con mejillas regordetas y una sonrisa radiante, había desaparecido. Delante de ellos estaba una Victoria diferente, frágil, con los ojos tristes, como si la alegría la hubiera abandonado hace mucho tiempo. Una tía, entrecortada por la emoción, dijo: «La última vez que vimos a nuestros hijos, estaban sanos, felices, prosperando. Nadie en la familia pensó que esto podría suceder. Nadie». A fun little She girl. was funny. Yeah. She was sassy. Definitely had some sass. to her. I still can't believe that it's true. I just feel like maybe we'll all wake up and it'll be a bad dream. El dolor de la familia de Victoria no terminó allí. Tuvieron que luchar incluso para obtener el derecho de llevar su cuerpo a casa para el entierro. El sistema que había tomado a una niña viva con promesas de una vida mejor, ahora parecía decidido a retenerla incluso después de su muerte. Finalmente, después de mucho esfuerzo, a la familia se le permitió enterrar a Victoria en un pequeño cementerio en Travelers Rest, Carolina del Sur. El día del funeral, el cielo estaba nublado. El viento soplaba entre los árboles, como compartiendo la tristeza de los que quedaban atrás. Cassie, la madre biológica que alguna vez observó impotente cómo se llevaban a su hija, estaba junto a la tumba recién cavada. En sus manos sostenía un suave osito de peluche, un juguete que Victoria había amado. Lo colocó sobre la pequeña lápida y susurró: «Lo siento, hija mía, ojalá hubiera podido protegerte». En esa colina silenciosa, Victoria Rose Smith, la pequeña princesa que amaba el rosa y los cupcakes, finalmente descansaba en paz. Pero para su familia y la comunidad, la angustia nunca desaparecería. En abril de 2022, Jerry Robinson, el esposo tranquilo a ojos de los vecinos, se presentó en el tribunal y se declaró culpable de ser cómplice en la muerte de Victoria. A cambio, aceptó testificar contra su esposa. En la silenciosa sala del tribunal, Jerry comenzó a relatar los desgarradores detalles de la vida en el hogar de Selwood Circle. Admitió que Ariel usaba con frecuencia castigos físicos con los niños, especialmente cuando Victoria comía demasiado despacio. En una ocasión, para proteger a su hija de la ira de su esposa,
Jerry retiró discretamente algo de comida del plato de Victoria, esperando que terminara más rápido. Luego describió la última mañana. Jerry había escuchado los gritos de Ariel, los sollozos de Victoria. Sabía que la niña sufría con miedo, y aún así continuó inclinado, arrancando maleza en el jardín 1 hora entera, mientras una niña de 3 años soportaba un abuso severo en su propia cocina. What's the last thing you recall Tori saying to you? She was laying on the bed before she got picked back up. And she told me she loved me. And I said, I love you too. I said, I promise this won't happen again. En el juicio, 2 feligreses de la Life Restoration Church, Gene Smith y Avery Santiago, subieron al estrado. Ellas fueron quienes habían presenciado el incidente preocupante en el baño de la iglesia la mañana del 13 de enero. Apenas un día antes de la muerte de Victoria. Relataron haber visto a Ariel inclinada sobre el lavabo, lavando el vestido ensuciado, mientras Victoria permanecía acurrucada cerca, vestida solo con ropa ligera y temblando por el frío. Escucharon a Ariel hablar con un tono burlón y enojado. «Oh, frío, ¿eh? Los niños que no obedecen tienen que lidiar con esto». Ambas mujeres admitieron en el tribunal que se sintieron conmocionadas y con el corazón roto por lo que presenciaron. Pero también confesaron que ese día ninguna de ellas intervino para ayudar a Victoria. No hubo intervención. No se realizó ninguna llamada de advertencia. El doctor Michael Ward, forense jefe del condado de Greenville, testificó más tarde sobre la condición médica de Victoria cuando fue llevada al hospital. The officer asked what a 7-year-old could possibly use to cause such extreme bruising, and this defendant stated he'll pick up anything and hit her. The victim died later that day. The judge and an autopsy was conducted by Dr. Michael Ward. El cuerpo de Victoria presentaba lesiones que solo he visto en víctimas de colisiones graves o fuerzas externas extremas, explicó. Los fuertes impactos causaron daños internos, afectando sus órganos internos. Su hígado y vaso sufrieron un trauma significativo, lo que indica una fuerza extremadamente poderosa. Enfatizó. Estos no son moretones ordinarios, son lesiones profundas, graves, extensas bajo la piel. Un especialista pediátrico también testificó, confirmando que el nivel de las lesiones de Victoria era el más severo que había encontrado en su carrera. I hollered for Austin to come upstairs, and he came in the room when she was on her stool. And he looked at me and he was like, "Is she breathing?" And I said, I hear her trying to breathe. I hear something in her lungs though. It sounds like she's got like fluid in her lungs. And so they said, "Should I call 911?" I said, "Yeah, call 911 because I don't know what to do." Su voz temblaba, pero cada palabra tenía un propósito claro: trasladar la culpa a su esposo. Ariel insistía en que Jerry era el de mal temperamento, que él había causado las marcas sospechosas en el cuerpo de Victoria, y que ella era simplemente una madre sin poder, incapaz de controlar la situación. We had a good relationship. She was my mini-me. She would talk like me, act like me. She wanted to go everywhere I went. She wanted to do everything I did. She blamed Tori's death on her husband, Austin Robinson. Do you think Austin has anger issues? I think Austin has one of the scariest type of anger issues because he holds everything in and he doesn't let it out. And then when it does come out, it's too much.
because he bottles it up. Austin pleaded guilty to aiding and abetting homicide by child abuse and faces 10 to 20 years. El día de la sentencia, la sala del tribunal de Greenville estaba llena de gente. Todas las miradas se dirigían hacia la mujer que alguna vez había sido campeona en Food Network, ahora de pie ante el tribunal por su papel en la muerte de una niña de 3 años. El juez leyó el veredicto del jurado. Ariel Robinson fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. I think the medical testimony in this case was incredibly heartbreaking, and for folks who deal in the emergency room and who serve us in that way, and folks who deal with children in the most critical of situations, for them to say that this was substantially worse than anything they had seen, I think that has to put something into perspective for you. I can say that in my 13, 14 years of being a judge, I've never seen anything like this. I've never seen anything like this. Not even approaching it. And what compounds it is that I understand what your attorney is saying. Perhaps you snapped at that moment, but then why let this child suffer and not get her medical attention that she desperately needed as she lay dying in her own bedroom? Based upon all that, the sentence of the court cannot be anything but life in prison. Thank you. Amen. A su lado, Jerry Robinson, el esposo tranquilo que había permanecido en silencio durante tantos meses, recibió la pena máxima según las directrices de sentencia, 20 años de prisión, con 505 días acreditados por el tiempo cumplido antes del juicio. We were just here as representation for Victoria in the, that she was loved. Just on behalf of the family, we were looking for. Definitely. Inmediatamente después de que se dictara la sentencia, Food Network retiró toda la temporada de Worst Cooks in America que incluía a Ariel de todas las plataformas de streaming. La imagen de una madre divertida, campeona de televisión, fue borrada, reemplazada por un nombre ahora asociado con uno de los casos de abuso infantil más graves en Estados Unidos. A principios de 2025, Ariel Robinson intentó apelar, esperando que un nuevo juicio pudiera cambiar su destino. Pero el juez rechazó la moción de plano. Ariel pasará el resto de su vida tras las rejas, sin posibilidad de libertad condicional. Los registros penitenciarios también señalan que durante su encarcelamiento, Ariel violó repetidamente las reglas, se negó a seguir las instrucciones del personal correccional y estuvo involucrada en conductas inapropiadas dentro de la instalación. Una vez más, se reveló su verdadera naturaleza, no como estrella de televisión ni madre de 5 hijos, sino como alguien que había perdido toda responsabilidad moral y ética. La muerte de Victoria no solo dejó un profundo dolor en su familia, sino que también se convirtió en una fuerte llamada de atención para todo Carolina del Sur. La comunidad se preguntó, ¿cómo pudo un matrimonio como los Robinson recibir aprobación para la adopción? ¿Cómo pudieron pasar desapercibidas más señales de advertencia tan claras? La presión pública aumentó. Activistas y la familia de Victoria comenzaron a abogar por una reforma. De este esfuerzo se redactó un proyecto de ley llamado Ley de Victoria.
Su objetivo es garantizar que ningún otro niño sufra el mismo destino. La legislación requiere inspecciones presenciales y sin previo aviso en hogares de acogida y adoptivos, en lugar de reuniones virtuales por cámara. También endurece el proceso de aprobación, obligando a las agencias sociales a investigar más a fondo los antecedentes de los padres de acogida, incluyendo factores psicológicos y conductuales. La tía de Victoria, Michelle Herbst, dijo a los periodistas: si siquiera un trabajador social hubiera entrado sin previo aviso al hogar de los Robinson, Victoria podría haber sido salvada. Ese niño nunca debió enfrentar este destino, y no me detendré hasta que la ley cambie. El nombre de Victoria, antes asociado a una pérdida inmensa, se ha convertido ahora en un símbolo de esperanza. La esperanza de que su muerte tenga un significado, de que otros niños sean protegidos y salvados gracias a su historia. Victoria Rose Smith vivió solo 3 años, 9 meses y 18 días. Una vida demasiado corta, pero lo suficientemente larga como para dejar una marca indeleble en el corazón de todos los que conocen su historia. Amaba el rosa, amaba los cupcakes. Alguna vez mandaba a sus 2 hermanos mayores en travesuras juguetonas, y siempre extendía los brazos para abrazar a todos a su alrededor. Pero el sistema falló. Aquellos que debían protegerla no cumplieron con su deber. Y nosotros, como sociedad, no escuchamos los llantos de una niña de 3 años. Hoy, cuando se menciona el nombre de Victoria en los recintos legislativos bajo el lema de la Ley de Victoria, es más que un proyecto de ley. Es una promesa de que ningún otro niño sufrirá el mismo destino. Victoria nunca crecerá, nunca soplará las velas de su 4º cumpleaños. Pero el recuerdo de ella, su sonrisa, sus ojos, su pura inocencia, se convierte en un llamado a la acción para que cambiemos. Recuerda a Victoria no solo como una víctima, sino como un pequeño ángel que obligó al mundo a enfrentar las graves fallas del sistema de bienestar infantil. Y al cerrar esta historia, la pregunta final queda para la audiencia. ¿Tenemos el coraje de escuchar las voces de los niños antes de que sea demasiado tarde? Gracias por acompañarnos a lo largo de esta historia inquietante. Si quieres apoyar al canal y ayudarnos a continuar trayendo a la luz historias veraces, conmovedoras e importantes, no olvides dar like, comentar, compartir y suscribirte. Realmente marca la diferencia y apreciamos profundamente tu apoyo. Nos vemos en la próxima historia, donde otra verdad espera ser revelada.